Tuve una especie de alucinación como si se estuviera quemando mi cuarto. Y eso fue horrible porque tú ves que se está quemando todo y no te puedes mover. Tu pareja está dormida y no la puedes despertar porque a ti lo primero que te sale es gritar. O sea, tu cuerpo te pide gritar de terror, pero de terror puro. Y no puedes. El sueño es un estado de reposo donde el ser humano se recupera tanto física como mentalmente. Físicamente hace la función endocrina y a nivel mental, pues como decía Freud, se asimilan situaciones que no queremos de alguna forma aceptar en el día a día. Las pesadillas es la misma función de los sueños, lo único que muchas veces la tensión que vivimos la transportamos a ese sueño. Vas ya con esa preocupación en la cama de ¿qué pasa si me acuesto? Esto era como la pesadilla de mis días, ¿no? Las noches eran agónicas. Tenía miedo de dormir, dormía mal, me influyó en el carácter, rendimiento escolar. Un 7% de la población va a tener una parálisis de sueño en su vida. Es como un estado disociativo entre la vigilia y el REM. Es como si estuviéramos dormidos, pero la actividad cerebral está despierta. Y la característica de la fase REM es que tenemos atonía muscular, es decir, que los músculos no responden, están totalmente relajados, precisamente para evitar las pesadillas y que nos podamos mover y caer. Pero si a una persona el cerebro está en vigilia, pues está consciente, pero no se puede mover. Y con frecuencia sufre alucinaciones, que pueden ser visuales, pueden ser auditivas o pueden ser cinéticas. Estas alucinaciones son proyecciones de los sueños que están teniendo como dormidos sobre la realidad que están percibiendo como despiertos. Por la mente se me pasaba todo tipo de historias, de cuentos. Y me decían que esto se debía a unos espíritus llamados incubos, espíritus incubos y espíritus sucubos. Y son espíritus que se aprovechan sexualmente de las personas y roban su energía. El otro día se levantan cansadas, como sin nada de ánimos. Para mí es mi inconsciente que a veces quiere hacerme consciente de algo. Esa es la lectura que yo saco. Y entonces tú puedes acceder a un plano de realidad que es real, solo que no lo vemos. Tú estás en este universo que está sucediendo esto, pero a la vez hay infinitos multiversos en el que existen las multitudinarias alternativas a esto. Durante la parálisis del sueño estamos más abiertos, o sea, nuestro cerebro no está para nada preparado para asumir nada más allá de lo que sabemos. Necesitamos estar o drogados, o dormidos, o en un profundo paz mental con yoga o llámalo X, para poder aspirar a recibir más información. Porque yo puedo comprender hasta donde ellos cuentan, ¿no? Que bueno, es una fase del sueño, tú te despiertas, tu cuerpo no. Pero ¿por qué yo cuando me tumbo en la cama sé cuándo me va a pasar? Nada más tumbarme. De hecho, además, puedo provocarlo yo. Si yo quiero, lo provoco. Siempre es intimidarte y verte súper indefensa. Es una persona poderosa. Hay veces que yo las he visto con violencia y hay veces que únicamente vienen con su presencia, pero siempre, siempre intimidan, siempre. Según Sigmund Freud, el contenido de nuestros ensueños procede de 4 fuentes. Los estímulos sensoriales externos, por ejemplo, si alguien enciende una luz cerca del cuarto donde estamos durmiendo o si la televisión está encendida, esto podría influir y de alguna manera incorporarse al contenido del ensueño que estamos teniendo. Los estímulos sensoriales internos, como pequeños zumbidos en los oídos o pequeños residuos luminosos que están en nuestra retina y que normalmente no percibimos, pero que durante la fase de sueño se nos hacen más presentes y podrían ser incorporados al sueño a modo de luces o de objetos con esas formas. Los estímulos somáticos, por ejemplo, si tenemos algún problema respiratorio o una leve afección en el pulmón, por mínima que sea, sería motivo suficiente para sentir angustia o que alguien nos oprime el pecho cuando estamos durmiendo. Y finalmente, los estímulos puramente psíquicos, recuerdos o relaciones entre cosas que hemos visto, oído o sentido. Pueden ser recuerdos de cosas que han pasado ese mismo día o en días anteriores y que no tienen por qué ser importantes. Puede ser, por ejemplo, un cartel que hayamos visto en el metro o la conversación de 2 personas en la calle que hemos oído por casualidad. Pero esto no solo lo dice Freud. Estudios recientes sobre el registro electrofisiológico y de neuroimagen y sobre patología orgánica apoyan la existencia de la mayoría de estas fuentes oníricas.
repente estaba un día durmiendo y me despierto en parálisis y la energía era como una energía que iba de lado al lado del riñón, de un riñón al otro, y era bastante doloroso. Entonces, claro, esa parálisis la tuve que cortar porque no aguantaba el dolor. Mi cuerpo está durmiendo, pero mi mente está despierta porque el proceso REM todo, vale, te lo explican estupendamente, pero yo ¿por qué veo un hombre que entra en mi cuarto y tú también, y un mexicano también, y los africanos de las islas también, y en Asia también? ¿Por qué? Si yo no creo en nada. Entonces, ¿existirían sueños universales o internacionales? Sí, hay arquetipos a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel regional, ¿no? Lo que pasa es que dependiendo de tu creencia, de tu cultura, de lo que hayas oído, de lo que hayas leído, y ahí es donde entra Internet ahora, pues vas a asociarlo a una serie de situaciones. Si creemos en extraterrestres, muchas veces pues vamos a pensar que son los clásicos visitantes de dormitorio. Si creemos en larvas del astral o el mundo astral, pues pensaremos que son íncubos o súcubos. O sea, siempre estaremos dando, o difuntos, ¿no? O sea, personas que se han ido a otra dimensión. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando tenemos miedo siempre se producen unas sensaciones extrañas en nuestro cuerpo, como puede ser el sentir que nos atan, o que estamos como en una red, o que nos presionan, o que hay una presencia ahí, pero claro, eso viene generado por el miedo que nos da el estado de parálisis del sueño, que no es más que una alteración de los ciclos del sueño. Si yo creyese en los demonios, a mí no habría quien me convenciera de que lo que yo veo no son demonios, ni que esto es obra del demonio. Porque lo que se cree verdaderamente es muy difícil elegir.